Escucha el latido de mi corazón. Yo soy tu Dios, aquel que te dice que te ama. Yo te escogí antes de la fundación del mundo. Desde el vientre de tu madre te separé. Es más, no me bastó solo crearte, sino que quise amarte, muriendo en la cruz por ti. Quise que tú comprendieras que mi amor es más grande que tus errores, es más grande que tus fracasos. Yo empecé la buena obra en ti y la voy a terminar. Yo soy tu Dios. Tú no cambias, tú eres fiel. Tú no cambias, tú eres fiel, siempre fiel. Tú no cambias, tú eres fiel. Tú no cambias, tú eres fiel, siempre fiel. A pesar del dolor, tú siempre has sido fiel. A pesar de la aflicción, tú siempre has sido fiel. A pesar de mis errores, tú siempre has sido fiel. Tú eres fiel, tú eres fiel. Tú no cambias, no. Tú eres fiel, tú eres fiel. Tú no cambias, no, 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 no. Tú eres fiel, Señor. Tú no cambias, tú eres fiel. Tú no cambias, tú eres fiel, siempre fiel. Tú no cambias, tú eres fiel. Tú no cambias, tú eres fiel, siempre fiel. A pesar del dolor, tú siempre has sido fiel. A pesar de la aflicción, tú siempre has sido fiel. A pesar de mis errores, tú siempre has sido fiel. Tú eres fiel, tú eres fiel. Tú no cambias, no, no. Tú eres fiel, tú eres fiel. Tú no cambias, no, no. Tú eres fiel, tú eres fiel. Tú no cambias. A pesar del dolor, tú siempre has sido fiel. A pesar de la aflicción, tú siempre has sido fiel.
Y ahí van abriendo sus Biblias, hermanos, y me acompañan en el Salmo 51. Ahí dicen un amén cuando ya lo tengan. Es un salmo hermoso que el Señor nos ha dado en estos días para que meditemos en él, ¿verdad? Vamos a leerlo todo. ¿Qué dice, hermanos? Dice arrepentimiento y plegaria pidiendo purificación. Muchos este salmo lo llaman como el salmo del valiente. Este salmo lo escribió David. Dice, el versículo 1 dice, ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. Como lo vayamos leyendo, hermanos, vamos, hay que ir meditando qué es lo que trataba qué es lo que pedía David a Dios, ¿verdad? ¿Cuál era su necesidad? Dice, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones, lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que sea reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. He aquí en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. He aquí, tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Dice, purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Hazme oír el gozo y alegría. Y se recrearán los huesos que has abatido. Esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades. Dice, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. Vuelve el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Entonces enseñaré a los transgresores tus caminos y a los pecadores, dice, y los pecadores se convertirán a ti. Dice, líbrame de homicidios, oh Dios, Dios de mi salvación. Cantará mi lengua tu justicia. Señor, abre mis labios y publicará mi boca tu alabanza. Porque no quieres sacrificio que yo lo daría. No quieres holocaustos. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Y al corazón contrito y humillado, ¿qué dice? No desprecias tú, oh Dios. Hazme bien con tu benevolencia, oh Sión, edifica los muros de Jerusalén. Entonces te agradarán los sacrificios de justicia y holocaustos u ofrenda, todo que, dice, u ofrenda del todo quemada. Entonces ofrecerán becerros sobre tu altar. ¿Qué es lo que estaba? ¿Por qué esta oración, hermanos? Es una oración tremenda, ¿verdad? De arrepentimiento que David presentaba delante de Dios. Pero ¿por qué esta oración, hermanos? Podemos ver un corazón quebrantado, un corazón con necesidad, un corazón que tenía un anhelo. ¿Un anhelo de qué? De ser restaurado, ¿verdad? Porque de esto habla esta oración que David pone delante de Dios. Pero para entender este tema que hoy Dios pone delante de nosotros, vamos primero a hacer una oración, hermanos. Amén. Así como están, poner este tiempo delante de Dios y que Él sea el que abra nuestro entendimiento para que Él nos revele lo que Él quiere hablar a cada uno de nosotros. Amén. Pues vamos a poner este tiempo, hermanos. Padre, en esta hora, Señor, primeramente nos presentamos una vez más delante de ti
y que seas tú, Señor, a través de tu Espíritu Santo, revelándonos, Señor, lo que tú quieres hacer en medio de tu pueblo, lo que tú quieres tratar con cada uno de nosotros, bendito Dios. Que Padre Santo, esta palabra, Señor, que tú expones este día, Señor, que traiga, Señor, también libertad, Señor, a nuestras vidas, que Padre Santo nos pueda revelar, Señor, las condiciones en las que estamos cada uno de nosotros. Bendito Dios, que tu palabra, Señor, sea expuesta por ti, Señor, no por hombres, Señor, sino que tú seas el que nos revele, Padre Santo, y que a través de ella, Señor, nuestro corazón, Señor, sea emblanquecido, bendito Dios. Hoy te damos gracias, Señor, una vez más, Padre, en el nombre de Jesús, Señor. Amén y amén. Pues amén, hermanos. Pues nos vamos ¿de dónde se originó esta palabra, hermanos? Digo, más bien esto que David estaba poniendo delante de Dios. ¿Por qué el dolor que había en su corazón? ¿Por qué esa necesidad, hermanos? Ustedes saben que dice la palabra que David, él caminaba conforme al corazón de Dios, ¿verdad? Fue un corazón que le agradó a Dios desde su niñez. Él lo escogió para ser rey de su pueblo, y a pesar de que era un hombre joven, un hombre que posiblemente, como muestra la historia, una persona que tal vez no significaba mucho para con su familia, porque cuando fue el profeta, ¿verdad? A buscar a ese hombre elegido por Dios, pues no estaba con sus otros hermanos, y él estaba pastoreando las ovejas, pero dice la palabra que Dios no miraba conforme al hombre, sino él miraba conforme al corazón. Y podemos ver ahí cómo tenía David un corazón que era agradable a Dios, un hombre que amaba a Dios. Pero nos vamos ahí a Segunda de Samuel, capítulo 11, hermanos, y ahí vamos a ver toda la situación que pasó, o por qué David ponía delante de Dios este salmo. Y ahí dicen un amén cuando ya lo tengan. Amén, lo vamos a leer todo, hermanos, y ya después vamos a ir paso por paso desde el 1. Amén. Dice, David, ¿qué? David y Betsabé. Esta fue la situación. Dice, aconteció en el año siguiente, dice, en el tiempo en que salen los reyes a la guerra, que David envió a Joab y con él a sus siervos y a todo Israel, y destruyeron a los amonitas y sitiaron a Rabá. Pero David se quedó en Jerusalén. Y sucedió un día, al caer la tarde, que se levantó David de su lecho y se paseaba sobre el terrado de la casa real, y vio desde el terrado a una mujer que se estaba bañando, la cual era muy hermosa. Ahí nos detenemos, hermano. ¿Qué dice el versículo 1? Dice, aconteció al año siguiente, en el tiempo que salen los reyes a la guerra, que David envió a Joab con él a sus siervos y a todo Israel, y destruyeron a los amonitas y sitiaron a Rabá. Pero David se quedó en Jerusalén. ¿En qué tiempo estaban, hermanos? En tiempo de guerra, ¿verdad? Era un tiempo donde aquí la palabra nos dice que todos los reyes salían a pelear. Pero David no había ido, hermanos. David se había quedado. Podemos entender ahí que pues a David no le interesó, ¿verdad? Como hoy en día nuestros gobiernos que mandan a sus ejércitos a matarse los unos con los otros. Y así David. Dice que él se quedó en Jerusalén, en su palacio. Pero ahí podemos entender algo, que David no le interesaba. No le interesaba estar con su ejército, peleando. Y ahí trajo una consecuencia, hermanos. Trajo una consecuencia. En lo que él estaba ahí, podemos decir, en la ociosidad.
muchos hoy a nuestro vocabulario podemos decir en la flojera. No estaba haciendo nada. ¿Y qué pasó, hermanos? Cuando muchas veces una persona no hace nada, empieza su mente a divagar, empieza su mente a formarse cosas dentro, y muchas veces cosas que no ayudan, hermanos. Y era lo que pasaba con David, que dijo, pues voy a asomarme, voy a ver qué hay, qué está pasando allá afuera. Y en ese tiempo podemos ver que hubo un descuido, porque cuando dice que no estaba haciendo nada, no estaba haciendo nada. Y como decíamos al principio, él tenía un corazón que era agradable a Dios. Dios le amaba, hermano. Pero ahí hubo un descuido. Él en ese tiempo, en la ociosidad, él descuidó su tiempo, su relación con Dios, y se presentó la prueba. Pero como él había dejado esa relación con Dios, no fue tan difícil que el enemigo tomara ventaja en ese momento. Y él se dejó seducir. No había esa fortaleza en su corazón, no había esa fortaleza en su vida. Porque él estaba sin hacer nada, ni siquiera dice, pues tal vez no fui con mi ejército. Tal vez no estoy delante de la batalla como los otros reyes, pero voy a estar orando por mi ejército, con mi ejército. O sea, sí, más bien por mi ejército, para que ellos ganen la batalla. Pero no lo hizo, hermanos. ¿Qué fue lo que pasó en el 2? Dice, y sucedió un día al caer la tarde, que se levantó David de su lecho y se paseaba sobre el terrado de la casa de Israel. Y vio desde el terrado a una mujer que se estaba bañando, la cual era, ¿qué? Muy hermosa. Ahí se presenta la prueba. Ahí se presenta, hermanos. Pero ¿qué hizo David? Como David estaba en ese tiempo de ociosidad, en ese tiempo donde había un descuido en su vida, fue muy fácil a que la prueba se enseñoreara de él. Empezó a venir el deseo. Empezó a venir la codicia a su corazón. ¿Por qué codicia, hermanos? Porque esa mujer no le pertenecía a él, ni era parte de su reino, ni era parte de las mujeres que vivían con él. Esa mujer era parte de uno de sus soldados. Y empezó a codiciarla. Empezó a codiciarla, hermanos. Y esa codicia se enseñoreó de David. ¿Y qué hizo David? Dice en el siguiente versículo, dice, envió David a pregonar por aquella mujer, a preguntar por aquella mujer. Y le dijeron, aquella es Betsabé, hija de Elim, mujer de Urías, dice, Eteo. Dice, y envió David al mensajero y la tomó y vino. Él durmió con ella. Luego ella se purificó de su inmundicia y se volvió a su casa. Entonces, ¿qué hizo, hermanos? Él se aprovechó posiblemente de la situación, de la posesión que él tenía, de que él era rey. Y él dijo, como quiera está bajo mi autoridad. Pero cuando también podemos ver en esa mujer, si esa mujer que era del pueblo de Dios, si ella también hubiera amado a Dios, ¿qué hubiera hecho? Se hubiera negado, ¿verdad? Pero tanto ella no se negó a las peticiones de David. Ella fue partícipe también del pecado de David. Ajá. Porque ella aún así no respetó a su esposo. Y ni David tampoco respetó a su siervo. Entonces allí vino el pecado a David. Por eso fue ese salmo que fue escrito. Y dice, y envió David a su mensajero y la tomó y vino a él.
y él durmió con ella. Y luego ella se purificó de su inmundicia y se volvió a su casa. Pero yo leía otra porción de la Biblia, hermanos, donde Dios ya había conocido, donde David ya había conocido los mandamientos de Dios. Y uno de ellos que dice, no cometerás ¿qué? Adulterio. Pero ¿qué hizo David? Él ya conocía los mandamientos. Él empezó a tener varias esposas. No obedeció el mandamiento. Entonces allí hubo una circunstancia. Porque después de que fue exhortado David, más adelante, también el profeta le dice que la espada no se iba a apartar de su casa. ¿Por qué? Por el pecado que había cometido, el pecado de adulterio. Pero entonces él más antes ya había cometido adulterio, él ya había pecado. Y cuando nosotros cometemos una falta delante de Dios, aunque sea perdonado el pecado, al futuro trae consecuencias. Porque Dios ya lo había dicho. Entonces, David era un siervo de Dios, un escogido de Dios. Y hoy podemos decir hoy en día que entonces si un escogido de Dios ya tiene su esposa, y porque es escogido de Dios, tiene la libertad de tener tantas esposas. ¿Verdad que no? Si ya están los mandamientos. Entonces allí David violó un mandamiento, uno de los mandamientos, y trajo consecuencias después. Y más en la ociosidad en la que él estaba, trajo consecuencias. Pero seguimos leyendo, hermano. Dice, y concibió la mujer, dice, y envió a hacerlo saber David, diciendo, estoy encinta. Entonces David envió a decir a Joab, envíame a Urías. Ahí empieza David a hacer cosas que no eran agradables. Dice, y cuando Urías vino a él, dice, David le preguntó por la salud de Joab y por la salud de su pueblo y por el estado de la guerra. Después dijo David a Urías, desciende a tu casa y lava tus pies. Y saliendo Urías de la casa del rey, le fue enviado presente a la mesa real. Mas Urías durmió a la puerta de la casa del rey con todos los siervos de su señor, y no descendió a su casa. Estaba tramando algo ahí, ¿verdad, David? ¿Qué era lo que estaba tramando, hermano? Un engaño, ¿verdad? Estaba tramando un engaño. Estaba tratando de tapar su pecado. ¿Cómo? ¿De qué manera? Como ya la mujer había quedado encinta, dice, pues ahora voy a mandar al esposo para que duerma con ella, y de esa manera yo quedo absuelto de todo eso, yo quedo limpio de todo eso. No había temor de él, de Dios. En el corazón de David no había temor hacia Dios. Tal vez en ese tiempo, hermanos, como él ya se había apartado de Dios, él al no tener temor de Dios, ni consejo de Dios, él dijo, pues lo que yo haga, pues tal vez sea bueno. De esa manera nadie va a saber nada. Y voy a ocultar mi pecado. Pero no sabemos que Dios, cuando nosotros cometemos un pecado, no solamente nosotros nos apartamos de Dios y el amor de Dios no está con nosotros, sino nosotros mismos apartamos a Dios de cada uno de nosotros. El pecado nos aleja de Dios, y era lo que había pasado con David. Su pecado lo había apartado de Dios. Ya no había sensibilidad en su corazón, porque no le importó lo que su siervo. Aquí podemos ver la fidelidad que había de ese siervo. Había una gran fidelidad, porque él dice que no quiso ir a dormir a su casa. Y dice más abajo, dice,
En el 9 dice, mas Urías durmió a la puerta de la casa del rey con todos los siervos de su señor y no descendió a su casa. Dice, e hicieron saber esto a David, diciendo, Urías no ha descendido a su casa. Y dijo David a Urías, ¿no has venido de camino? ¿Por qué pues no desciendes a tu casa? Él insistía, ¿verdad? Él insistía. Dice, y Urías respondió a David, el arca Israel y Judá están bajo tiendas, y mi señor Joab y los siervos de mi señor en el campo, y habría yo de entrar a mi casa para comer y beber y dormir con mi mujer, por vida tuya, dice, y por vida de tu alma, que yo no haré tal cosa. ¿Había fidelidad de ese siervo o no había fidelidad? Sí había fidelidad, ¿verdad? Él dijo, ¿cómo es posible que yo esté deleitándome de los manjares de mi casa, esté con mi mujer y todos mis compañeros allá en los campos peleando? Y más que nada, él al principio dice, el arca de Israel está en tiendas, no está en el palacio. Y yo tranquilamente acá durmiendo, acá tan calientito durmiendo. Y ya el arca posiblemente en peligro de que sea robada por aquellos otros ejércitos contrarios. Pero David seguía insistiendo. Dice, y David dijo a Urías, quédate aquí hoy y mañana te despacharé. Y se quedó Urías en Jerusalén aquel día y el siguiente. Y David lo convidó a comer y a beber con él hasta embriagarlo. Y él salió a la tarde a dormir en su cama con los siervos de su señor, mas no descendió a su casa. Él no quería nada. Pero David insistía en querer tapar su pecado, hermanos. Pero hay una palabra en el libro de Corintios, hermanos, si me quieren acompañar en el capítulo 10, versículo 12. Y ahí vamos a ver lo que quiere decirnos la palabra de Dios. Capítulo 10, versículo 12. Amén. Primera de Corintios. ¿Ya lo tienen, hermanos? Dice, así que el que piense estar firme, mire que no caiga. ¿David se había confiado o no se había confiado? ¿Verdad que sí? Él decía, pues es que como yo fui escogido por Dios, pues yo estoy bien. Nada de lo que yo haga va a afectar mi vida. Él nunca, o sea, podemos ver ahí, él dejó por un lado el estar buscando de Dios. Por eso también dice en Mateo 26:41, dice, velad y orad. ¿Qué estaba haciendo David en su ociosidad? Pues él nada más se la pasó paseando, gozándose de sus manjares y tal vez de las tantas mujeres que él tenía. Y dice en Mateo 26:41, dice, velad y orad para que no entren en tentación. Dice, el espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Él se dejó llevar por la carne, hermanos. ¿Qué consecuencias hay cuando nosotros estamos en oración? Estamos firmes delante de Dios, estamos fortalecidos delante de Dios, hay comunión con Dios. Pero él se olvidó de Dios, él se olvidó de estar buscando de Dios. Y por eso cuando vino la tentación, él fue presa fácil de esa tentación, hermanos. La palabra velad dice que es estar en guardia.
estar en guardia. Pero él no lo hizo, hermanos. Por eso cuando vino la tentación, él fue seducido. Él fue seducido, hermanos. Y hubo un apartamiento de su santidad con Dios. Hubo contaminación en su vida. Por eso Dios más adelante tuvo aún que mostrar que él lo amaba, pero tenía que él regenerarse, tenía que pedir perdón de esa falta que él había cometido, y por eso le mandó al profeta. Él quería tener una verdadera comunión otra vez con él. Por eso tuvo que mandar al profeta. Pero ¿qué hizo este hombre? Conspiró contra su siervo, ¿verdad? Conspiró, y es por eso que quería que este hombre se durmiera con su mujer. Él quería tapar su pecado. No reconocía su pecado delante de Dios. Él simplemente lo quería tapar delante de ¿quién? Delante de los hombres. Él no quería que su reino tal vez fuera quitado, porque el pueblo le iba a demandar lo que había hecho con esa mujer. Y él dijo, pues de esta manera, si hago que este hombre se duerma con su esposa, nadie se va a dar cuenta. Se olvidó de Dios. Se olvidó que Dios estaba viendo todo. Y seguimos leyendo en Samuel, hermano. Digo, en Samuel. Dice el 13, versículo 13 del 11 que estábamos leyendo. Y David lo convidó a comer y a beber a él, hasta embriagarlo, y él salió a la tarde a dormir en su cama con los siervos de su señor, mas no descendió a su casa. Dice el 14, venid de mañana, y escribió David a Joab una carta, a cual envió por medio de Urías. Como este hombre no quería obedecerle a David, a pesar de que él amaba a David, por eso él no iba con su esposa. David seguía tramando las cosas. Ahora estaba tramando ¿qué? Matarlo. Ya David llevaba un pecado de adulterio, pecado de codicia. 2 pecados llevaba David, hermanos. Y aquí estaba tramando otro. Ya no había amor en David. No había amor hacia su siervo, no hubo amor hacia esa mujer, solamente codicia. Tampoco había amor hacia Dios. Y dice el 15, dice, y escribió en la carta diciendo, poned a Urías al frente en lo más recio de la batalla, y retiraos de él para que sea herido, ¿y qué? Y muera. Y así fue cuando Joab sitió la ciudad, puso a Urías en el lugar donde sabía que estaban los hombres más valientes. Y saliendo luego los de la ciudad pelearon contra Joab, y cayeron algunos del ejército del siervo de David, y murió también ¿quién? Urías. 3 pecados ya llevaba, hermanos. 3 pecados. Y en el Antiguo Testamento, si nosotros vamos a Levíticos, hermanos, ahí Dios dice que el pecado tanto de adulterio como el pecado de asesinato eran pecados mortales, hermanos. Cuando uno cometía adulterio, hermano, ¿qué se tenía que hacer? Tanto al hombre como a la mujer, ¿qué se tenía que hacer a esos hombres? Tenían que ser muertos. Eso era uno de los mandamientos que Dios le había dado a Moisés. Era un pecado mortal, hermanos. Pero podemos preguntarnos, ¿por qué David no murió? Sí murió, hermanos.
En esos pecados que él cometió, sí murió. Murió espiritualmente. Ya no había sensibilidad en él. ¿Saben cuánto tiempo pasó cuando Dios mandó al profeta Natán para reprender su falta? Dice que había pasado un año, hermanos, donde David se le olvidó por completo el amor hacia Dios. Él solamente obtuvo lo que quería, porque cuando murió este hombre de Urías, dice que él llamó a esta mujer Betsabé y la tomó como esposa. Pero él logró su cometido, hermanos, sin importarle quién se llevara por delante. Él cometió un pecado, otro, y no le importó, hermano. No le importó amar a Dios, no le importó amar a su prójimo, no le importó hacer daño a quien fuera. Y dice, y ya más abajo dice que en el 24 dice, desde el 23 dice, y dijo el mensajero a David, prevalecieron contra nosotros los hombres que salieron contra nosotros al campo. Bien que nosotros les hicimos retroceder hasta la entrada de la puerta, pero los flecheros tiraron contra tu siervo del muro y murieron algunos de los siervos del rey y murió también el siervo Urías Eteo. Y David dijo al mensajero, así dirás a Joab, no tenga pesar por esto, porque la espada consume ora a uno, ora a otro. Dice, refuerza tus ataduras, dice, refuerza tu ata que contra la ciudad hasta que la rindas, tú aliéntate. Aquí vemos cómo ya David había tramado la mentira, ¿verdad? Porque ya después aquí fue una mentira. Entonces ya eran 4 pecados. 4 pecados. Porque él le dijo a su siervo qué era lo que tenía que decir delante del pueblo. Pero esa mentira vino de su siervo, que era el general del ejército. ¿Vino de él o vino de David? Esa mentira vino de David, hermanos. Eran 4 pecados que cometió David, sin importarle las consecuencias. Entonces, ¿qué fue lo que perdió David con esos pecados? Perdió la comunión con Dios. Su corazón se llenó de malicia. Su corazón se llenó de maldad delante de Dios. Y Dios tuvo que mandar al profeta Natán. Ya nada más leemos tantito aquí. Dice, y Jehová envió a Natán en el 12. Y viniendo a él, le dijo, había 2 hombres en una ciudad, el uno rico y el otro pobre. Y el rico tenía numerosas ovejas y vacas, pero el pobre no tenía más que una sola corderita que él había comprado y criado y que había crecido con él y con sus hijos juntamente, comiendo de su bocado y bebiendo de su vaso y durmiendo de su seno, y la tenía como una hija. Y vino uno de camino al hombre rico, y éste no quiso tomar de sus ovejas y de sus vacas para guisar para el caminante que había venido a él, sino que tomó la oveja de aquel hombre pobre y la preparó para aquel que había venido a él. Entonces encendió el furor de David en gran manera contra aquel hombre y dijo a Natán, vive Jehová que el que tal hizo es digno ¿de qué? De muerte. ¿Verdad que había que tener que pagar con su vida David? Él mismo lo dijo por su boca. Dice, y debe pagar la cordera con 4 tantos porque hizo tal cosa y no tuvo misericordia. Entonces dijo Natán a David, tú eres aquel hombre, así ha dicho Jehová,
Dios de Israel. Dice, yo te ungí por rey sobre Israel y te libré de la mano de Saúl. Entonces vemos la falta que cometió David, una falta tremenda, ¿verdad? Él mismo lo declaró con su boca que tenía que morir. Es por eso que cuando leímos ese salmo, él pedía esa plegaria de que Dios le perdonara, de que Dios no tomara en cuenta su falta. Él se arrepintió verdaderamente, por eso les decía que el salmo, muchos lo llaman el salmo, la oración del valiente, porque él no culpó a nadie. Y muchas veces nosotros como personas cometemos una falta y decimos, es que fue Satanás el que me puso la prueba, o es que fue este, o que fue el otro. David no, David reconoció su falta delante de Dios. Él se arrepintió verdaderamente de su falta. Pero hubo consecuencias. Trae consecuencias una falta. Por eso Dios quiere que así como David se arrepintió, también nos arrepientamos cada uno de nosotros de lo que hayamos cometido delante de Dios. Entonces, ¿cuántas faltas cometió David, hermanos? 4 faltas. Y Dios amaba a David o no le amaba. Sí le amaba, ¿verdad? Y le amaba mucho, hermanos. Dios dice que al que ama también él corrige, y David tenía que tener una corrección, hermanos, para que él entendiera por qué propósito había hecho llamado. Porque como al principio decíamos, cuando llamó Dios a David, a él lo llamó no por su belleza, porque también dice la palabra que era un hombre hermoso, pero él no miró eso, él miró lo que había en su corazón, pero él dejó que ese corazón se contaminara. ¿Cuántos le dan la gloria al Señor, hermanos, por esta palabra que Dios quiere que meditemos? ¿Cómo nosotros podemos relacionarnos con esta historia de David? ¿Y qué es lo que Dios quiere hacer en cada uno de nosotros? ¿Cuántos alaban una vez más al Señor, hermanos? Denle la gloria más fuerte, hermano. ¿Cómo está, mis hermanos? ¿Bien? ¿Está bendecido? ¿Cuántos de ustedes han leído este salmo? ¿Quién lo ha leído? ¿Y la mayoría? Bueno, hablar de estos temas es algo delicado, es fuerte, es tremendo y mire, lo que el hermano está resaltando en esto son temas como adulterio y fornicación. Entonces vamos a tratar de seguir esto y una prédica no es suficiente para poder explicar esto. Es profundo, es largo, tendríamos que tomar pues un buen tiempo para poder resaltarlo, pero vamos a tratar de darle pues una explicación rápida, concisa, para que usted lo pueda entender. Amén. Entonces, como explicaba nuestro hermano, el Salmo 51, una oración en la cual él hace una plegaria pidiendo perdón por su pecado. David había cometido varios pecados. El hermano decía, primeramente fue la ociosidad, fue tentado, después comete adulterio, comete el pecado de mentira y comete el pecado de asesinato. Entonces, varios pecados que lo llevaron prácticamente al pecado de muerte. Vamos a ver poco a poco
Y vamos ahí a Primera de Juan, capítulo, me parece que es 4, 5, me parece. Primera de Juan, capítulo 5, versículo 17, por favor. ¿Está? Si usted lo tiene, por favor, ponga atención en esta tarde. Hermano, resaltaba un versículo, Pablo a los Corintios, y decía esto: el que mire estar firme, mire que no caiga. Usted podrá decir, a mí no me puede pasar, yo soy súper cristiano. Tenga cuidado con lo que habla. Entonces, como dijo Pablo, el que piense estar firme, mire que no caiga. Entonces, el apóstol San Juan dice esto: toda injusticia, ¿qué dice? Es pecado. ¿Pero qué? Pero hay pecado de muerte, otra vez. Toda injusticia es pecado. ¿Pero qué? Pero hay pecado. ¿De qué? No de muerte. Entonces, el apóstol hacía una separación. Que hay pecados que son graves y hay pecados que no son tan graves. Un ejemplo. Por ejemplo, usted de repente se enoja con un hermano. A lo mejor tiene una molestia. Al final de cuentas, ¿es pecado o no es pecado? ¿Está aquí, mis hermanos? Si es pecado o no es pecado. Es pecado. Usted de repente dice usted, tomé 10 pesos que no eran míos. ¿Es pecado o no es pecado? Al final de cuentas, tomó 10 pesos, tomó 1000 pesos. Es pecado. Ahora, ¿es pecado de muerte? No. Hay pecados que no son de muerte, pero hay pecados que sí son de muerte. La palabra de Dios nos enseña en el Antiguo Testamento que hay pecados que se manifiestan, que son de esta manera, que los nombra la palabra de esta manera: pecados de hierro. Dígalo conmigo: pecados de hierro. Y vamos por favor a Levítico 5, vamos a ver lo que dice la Escritura, por favor. Levítico 5, versículos 17 y 18. ¿Ya lo tiene? Y si no, ya está en pantalla, ¿verdad, mi hermano? 17 y 18, dice así: finalmente, si una persona pecare o hiciere alguna de todas aquellas cosas que por mandamiento de Jehová no se han de hacer, aun sin hacerlo a sabiendas, es culpable y llevará su pecado. Traerá pues al sacerdote para expiación, según tú lo estimes, un carnero sin defecto de los rebaños, y el sacerdote le hará expiación. ¿Por qué? Por el hierro que cometió por ignorancia, y será perdonado. Ahora, entonces, ¿cuál es el pecado de hierro? ¿Es que peca por qué? Por ignorancia, por falta de conocimiento. Pero aquí de alguna manera, aunque haya pecado por falta de conocimiento, por ignorancia, es pecado. Usted dice, no lo sabía. Y muchas veces, aunque ya lo sabe, pero son pecados menores. ¿Alguna vez usted de repente en la iglesia católica le dijeron esto? Pecados veniales. ¿Sí le dijeron o no le dijeron? Sí, algunos sí, ¿verdad? Ellos lo interpretan de esta manera.
Pecados veniales son aquellos pecados que no son considerados pecados graves, pecados de muerte, ¿verdad, mi hermano? Usted así lo consideran ellos. O sea, lo mismo que usted y yo, mi hermano. O sea, le decía hace un momento, algún pecado que viene a nosotros, ¿no? La palabra de Dios nos enseña esto, que si nosotros sabemos hacer lo bueno y no lo hacemos, ¿cómo se nos cuenta? Por pecado. Entonces, hay cosas, mi hermano, que a nosotros, por medio del Espíritu Santo, sin que nos lo diga una persona, el Espíritu Santo le va a venir y le va a decir, oye, esto está mal. Entonces, inmediatamente nosotros ya no vamos a ofrecer un sacrificio, porque el sacrificio que es Cristo ya fue sacrificado por nosotros. ¿Y qué necesitamos hacer nosotros entonces? Ir a Jesús, ¿verdad? Y entonces cuando viene paz a nuestra vida, ¿qué quiere decir? Que hemos sido ¿qué? Perdonados. Pero en el caso de los pecados de muerte, mi hermano, es diferente. Vamos a ir, por favor, ahí mismo a Levítico 20, capítulo 20, por favor. Y vamos a ver cuáles eran esos pecados que eran considerados como pecados de muerte. Ahora, en el Antiguo Testamento habían pecados que eran considerados pecados de muerte. Amén. Ahora, quiero preguntar a usted, ¿aún están vigentes esos pecados de muerte? Sí, sí, sí. Cambian muchas cosas, pero sí están en vigencia. Vamos ahí, capítulo 20, versículo 6, por favor. Vamos a ver para que usted entienda y escuche cuáles son los que son pecados de muerte todavía en nuestra actualidad. ¿Ya está el versículo 6? A la persona que atendiere a encantadores o adivinos para prostituirse tras de ellos, yo pondré mi rostro contra tal persona y la cortaré de entre su pueblo. Entonces, un pecado de muerte, aquella persona que consulte adivinos, que le guste la hechicería, que consulte cartas, tarot, que le gusten los amuletos, ¿verdad? ¿Pecado de qué? De muerte. Es prácticamente algo que Dios condena desde la antigüedad. Los hijos de Dios no pueden consultar adivinos, ni porque digan es que es magia blanca, negra, del color que sea. Ningún hijo de Dios puede atender estas cosas. Amén. ¿Sí entendemos esta parte? ¿Estamos de acuerdo? No lo digo yo, lo dice la Escritura, ¿verdad? Entonces, dice el versículo 9, todo hombre, ¿qué dice? Que maldijere a su padre o a su madre, de cierto morirá. A su padre o a su madre maldijo, ¿su sangre qué? Será sobre él. Ahora, había una ley. Si un hijo se ponía al tú por tú con su papá o su mamá y se lo llegara a golpear, era digno de muerte. Tenía que morir. Antiguamente tenía que morir ese hijo. Era apedreado hasta ser muerto. Hoy en nuestros días, si como hijo usted maldice a su padre, le dice lo que usted quiere, es pecado de muerte. A lo mejor usted ya no muere físicamente, pero es pecado de muerte. Y dice el 10, en este nos vamos a enfocar ahorita un poquito más. Si un hombre comete adulterio con la mujer de su prójimo, el adúltero y la adúltera, ¿qué dice? Indefectiblemente, ¿qué? Serán muertos. Aún en el tiempo de Jesucristo todavía se llevaba a cabo estas cosas. Si descubrían una pareja casada cometiendo adulterio, ambos tenían que ser muertos. Cuando el Señor Jesucristo le trajeron una mujer y le dijeron, Señor, ¿qué hacemos con esta mujer? En nuestra ley está escrito que debe de ser apedreada. ¿Qué hacemos? Lo hacían para probarlo, porque era una ley que se había sido establecido. Entonces, ahora,
13, vamos a ver este último, ya no vamos a seguir viendo más, pero hay más. ¿Qué dice? Si alguno se ayuntare con quién, con varón como con mujer, abominación hicieron, ambos han de ser muertos, sobre ellos será su sangre. Otro pecado de muerte que manifiesta la palabra de Dios todavía. Ya, este no va a ser el tema de hoy. Dios creó al hombre y a la mujer para procrear, ¿verdad? Pero no creó a la mujer con mujer, ni al hombre con hombre. No vamos a dar el tema, pero usted ya me entiende, ¿verdad? Entonces, Dios creó las cosas que son naturales. Esto ya es antinatural en las cosas que Dios ha creado. Amén. Ahora, vamos a ir, por favor, ahora nos vamos a enfocar en este versículo 10. ¿Por qué el pecado de adulterio es un pecado grave? Ahora, aunque hay uno que lo antecede, también hay uno que es no de muerte, la fornicación. Es importante hablar de fornicación también porque, mire mi hermano, la fornicación, ¿qué es? Y vamos a ser claros, es tener relaciones sin estar casados. Es tener relaciones aquí, allá, por allá. ¿Sí me entiende? Entonces, el pecado de adulterio, ¿qué es? Cuando ya están casados. ¿Ven? Amén. ¿Y lo entendemos? Amén, hermanos. Entonces, entendemos que es el pecado de fornicación, es cuando uno tiene relaciones, ¿verdad?, sin estar casados, sin haber llegado al matrimonio. Y el pecado de adulterio entonces ya es cuando estás casado y es fuera del matrimonio. Amén. Vamos a Santiago, por favor. Que el Señor sea el que hable en esta tarde. Y vamos a ver todo lo que David había pasado y esto es aplicable para nuestras vidas hoy también. Santiago capítulo 1, versículo 13. Santiago capítulo 1, versículo 13. ¿Ya lo tiene? Amén. Vamos a leer despacio. Cuando alguno es tentado, escuche y lea. Si no tiene Biblia, lea en la pantalla. Cuando alguno es tentado, ¿qué dice? Vamos a ver, cuando dice, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de quién, de Dios. ¿Por qué? Porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, sino que ¿qué? Cada uno es tentado cuando de su propia, ¿qué cosa? Concupiscencia. ¿Qué es? Es atraído y seducido. Entonces, ¿qué? La concupiscencia, después de que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado siendo consumado, da a luz la muerte. Vamos despacio. Cuando David se queda en su casa, y esto lo vamos a aplicar, mi hermano, si eres cristiano o no eres cristiano, de alguna manera la palabra de Dios es fiel y verdadera, pero cuando tenemos conocimiento de Dios, mi hermano, entonces tenemos mayor culpa de nuestros actos. ¿Por qué? ¿Qué es lo que está diciendo Santiago? Mire, la tentación. Ahora, escuche esto. El versículo 12 dice esto: bienaventurado el varón que soporta, ¿qué cosa? La tentación, porque cuando haya resistido la prueba recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Ahora, hay dos palabras que están resaltando: prueba y tentación. Yo quiero preguntarle,
¿Es lo mismo? ¿Es lo mismo prueba que tentación? No. ¿Dios tienta al ser humano? ¿Dios te pone algo para ver qué haces? No. No, Dios no lo hace. Ahora, entonces, ¿Dios permite las pruebas? Sí. ¿Dios permite las pruebas? Sí, Dios permite las pruebas. Entonces, ¿las tentaciones de dónde provienen? ¿De quién? La palabra concupiscencia significa deseo. ¿De dónde provienen las concupiscencias? ¿Pero de dónde provienen los deseos? De nosotros mismos. Los deseos malos no provienen del diablo, para que después diga, es que fue el diablo el que me tentó. No, el diablo no es el que tienta. El diablo solamente, mi hermano, entra cuando usted le abre puertas. Cuando usted y yo le abrimos puertas, entonces sí el diablo se mete y destruye. Antes, las tentaciones son producidas por nosotros mismos. Por eso dice Santiago, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios. ¿Por qué? Porque Dios no tienta ¿qué? A nadie, dice. No puede ser tentado por el mal, ni él tienta a nadie. Ahora, David empezó a ser tentado ¿por quién? Por sus propios deseos. Vio una mujer, ¿verdad? Muy hermosa, dice, y ¿qué pasó en su corazón? ¿Cuál es el primer pecado que empezó a producirse en su corazón? El deseo. Hubo codicia. Ya tenía sus esposas y lo que hubo en su corazón fue, ¿qué hubo? Codicia. La codición. ¿Es malo codiciar? Uno de los 10 mandamientos, ¿cómo está escrito? No codiciarás ¿qué? La mujer de tu prójimo. O sea, está hablando al varón, ¿verdad? Pero también aquí dice a la mujer, no codiciarás al hombre también. También lo está hablando igual, es lo mismo. Está hablando totalmente lo mismo. Dice, no codicies. Y David cayó en codicia. Cuando también nosotros los que estamos aquí, nosotros, mi hermano, podemos caer en la codicia. Ahora, siga diciendo, sino que cada uno es tentado. ¿Cada uno qué? Es tentado cuando de su propio ¿qué? Concupiscencia es atraído y es seducido. Entonces, llegamos a algo. Nosotros somos atraídos y seducidos. ¿Por dónde? Por lo que ven nuestros ojos. Entonces, ¿podemos echarle la culpa a Dios? ¿Al diablo? No, mi hermano. Nosotros, cada uno de nosotros, somos responsables de nuestros propios actos. Nadie nos lleva a hacer nada. Somos nosotros. Si lo entendemos, somos responsables de nuestras malas decisiones que tomemos. Y no le podemos echar la culpa a Dios. Dios nos dio libertad para poder decidir entre lo bueno y lo que es malo. Entonces, si nosotros sufrimos, va a ser ¿por qué? Por nuestras malas decisiones, por decisiones equivocadas que nosotros cometamos. Amén. ¿Sí? Entonces, ¿qué dices? Entonces, la concupiscencia, ¿qué dice? Después que ha concebido, dice, da a luz el pecado. ¿Y qué más? Y el pecado, siendo ¿qué? Consumado, ¿qué dice? Otra vez, léalo despacio.
Entonces, léalo. Ok, dice, entonces, ahora, cuando dice ahí, cuando mi concupiscencia, mi deseo, ¿es qué? ¿Es qué dice ahí? Es concebido, ¿no? A ver, ¿qué significa la palabra concebido? ¿Es como un tipo embarazo? ¿Sí, no? Es como un embarazo ya. Es prácticamente que es hecho. O sea, prácticamente es como un tipo embarazo. Ya se dieron las cosas, ya se planearon, ya se hicieron todas las cosas. Ahora, antes que siga, yo le quiero preguntar, ¿la tentación es pecado? ¿Las tentaciones son pecado? Todos tenemos tentaciones, ¿sí o no? Todo ser humano, usted dirá, yo no, mi hermano, yo no. Ya estoy en el tercer cielo, ¿ah? Todo ser humano tiene tentaciones. No, aquí la escritura dice algo, hermano. Las tentaciones es normal. ¿El Señor Jesús tuvo tentación? ¿Pecó? No pecó. Entonces, la tentación se vuelve pecado cuando es consumado. Ahora, estamos hablando de un tema. Y estoy hablando para ambos, tanto como para mujer como para hombre. Vamos a ahorita vamos a regresar a ese mismo del capítulo, mi hermano. Vamos a Proverbios capítulo 5. Proverbios capítulo 5. Vamos ahí, por favor. Léalo despacio. Desde el versículo 1. Dice, hijo mío, está atento a mi sabiduría y a mi inteligencia inclina, ¿qué? Tu oído, para que guardes, ¿qué cosa? Consejo, y tus labios conserven la ciencia, porque los labios de la mujer extraña destilan miel. Otra vez, porque los labios del hombre o de la mujer, ¿qué? Extraña destilan miel. Está hablando para matrimonios, así es, dice. Está hablando de una mujer, hasta una pareja que ya está casada. Dice, a ver, dice, cuídate del hombre y cuídate de la mujer, extraña o extraño, que de su boca destilan miel. ¿Cuáles son esas palabras que destilan miel? Pues, a ver, una pareja ya casada, es bueno que como casados empiecemos a destilar miel por otro lado. No. O que de repente, imagínense una mujer casada y por ella fuera un hombre, te empieza a coquetear, a destilar miel. ¿Es bueno? Que te empiece a echar piropos, que te empiece a hablar por teléfono, que te empiece a decir cositas. ¿Es bueno? Están destilando miel. O sea, pero la palabra dice, cuídate, cuídate. O sea, la tentación ya está en proceso de cualquiera, mi hermano, cualquiera. Ahora, yo quiero preguntar algo. Entonces, bueno, estamos hablando de adulterio. Ahora, lo voy a hablar sencillo, ¿verdad? La unión, o sea, la unión entre pareja y mujer, o sea, ya sabemos cómo se llama esa unión. ¿Es malo? ¿Es malo? No, mi hermano, no es malo. Dios desde un principio creó al hombre y a la mujer y le dijo, ¿qué le dijo? Multiplíquense, tengan hijos. Ahora, pero ¿dentro de qué? ¿De las normas de qué? ¿De qué? ¿Del matrimonio, sí o no? O sea, sí o no, es la verdad. O sea, no es malo, no es malo, mi hermano. Por aquí han de decir, entonces ya tengo mi parejita por aquí. No, si estás fuera del matrimonio,
sí es malo. ¿Sí? Entonces, vamos ahí, vamos otra poquito, dice. Dice, porque los labios de la mujer extraña destilan miel, y su paladar es más blando que el aceite, mas su fin es amargo como el ajenjo, agudo como espada de dos filos. Sus pies, ¿qué dice? Descienden a la muerte, sus pasos conducen al Seol, sus caminos son ¿qué? Inestables, no los conocerás. No, si no considerares el camino de vida, dice, ahora pues, hijos, oídme, no apartéis de las razones de mi boca, aleja de ella tu camino. Estamos hablando para las dos, tanto hombre o mujer, dice. ¿Dónde nos quedamos? Dice, y no te acerques a la puerta de su casa, para que no des a los extraños tu honor, ni tus años al cruel. No sea que extraños se sacien de tu fuerza, y tus trabajos estén en la casa del extraño, y gimas al final, cuando se consuma tu carne y tu cuerpo, y digas, ¿cómo aborrecí el consejo? Y mi corazón menospreció la reprensión, y no oí la voz de los que me instruían, y a los que me enseñaban no incliné mi oído. Casi en todo mal he estado en medio de la sociedad y de la congregación. Ahora, entonces, Salomón exhortaba esto y decía, cuídate, cuida tus oídos, cuida tu vista, cuida tu corazón. Ahí en Génesis, capítulo 3. Versículos 6 y 7 y 8. Vamos ahí, por favor. ¿Ya lo está viendo? Dice el 5, sino que sabe Dios que el día que comas de él serán abiertos vuestros ojos, y seréis como Dios sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar sabiduría. Y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos, y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día. Y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. Y Dios le dijo, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol que yo te mandé que no comieses? Y el hombre respondió, la mujer que me diste por compañía me dio del árbol y yo comí. Entonces Jehová Dios dijo a la mujer, ¿qué es lo que has hecho? Y dijo a la mujer, la serpiente me engañó y comí. Ahora, una vez, mire, aunque no conozca de Dios, lo que desencadena un adulterio es desastroso, es de muerte. Y conociendo de Dios es mucho mayor. Ahora, los efectos son de igual manera. Usted va a decir, y la fornicación también, hermano. Aunque es de menor grado, pero vamos a enfocarnos en lo que es adulterio. Yo quiero preguntarles a ustedes, ¿alguna vez alguien ha matado a alguien?
físicamente. ¿No, verdad? ¿Ah? ¿Usted sabe lo que se siente matar a alguien? No, no sabe. Y no, y mejor ni lo intentemos para que no. ¿Alguien ha robado un banco? ¿Sabe lo que se siente? No, tampoco que no, mejor ni saberlo. Mejor no. Ahora, cuando Dios le dijo a Adán y Eva, mira Adán, mira Eva, mira, de todos los árboles que están en el huerto tú podrás comer, dice, pero del árbol que está en medio, del árbol de la ciencia del bien, dice, no vas a poder comer, porque el día que tú comes ciertamente vas a morir. ¿Ellos sabían qué era morir? No. Así como hoy le pregunto a usted algunas cosas que no ha hecho y no sabe qué se sienten, no lo sabe. ¿Sabe por qué? Porque no se le han abierto los ojos. Y qué bueno que no se le abran los ojos para eso. Porque dijo el Señor, el día que tú hagas eso, se te van a abrir los ojos. Ahora, Satanás los había engañado, les había dicho, el día que tú comas de ese árbol vas a conocer el bien y el mal. Y sí fue cierto, pero no les dijo toda la verdad, no les dijo que iban a morir. El día que ellos pecaron, hermano, fueron abiertos los ojos. Antes de que ellos pecaran, había inocencia en sus corazones. Dice la Escritura que ellos estaban desnudos, no se avergonzaban, pero una vez que pecaron, se dieron cuenta que estaban desnudos. ¿Y qué hicieron? Se taparon. Dice que empezaron a tomar hojas y se pusieron delantales y algo pasó. Se escondieron. 3 cosas. Se dieron cuenta que estaban desnudos. ¿Qué más? Se pusieron hojas, quisieron tapar su vergüenza y se escondieron. 4. Empezaron a echarse la culpa uno al otro. ¿Hay similitud con David? Por supuesto que sí. Ahora, cuando el ser humano peca en estas áreas, ¿qué es lo primero que hace? Esconde su pecado. Lo esconde, mi hermano. No quiere que nadie lo sepa. ¿Sí o no? ¿Qué hizo? ¿Qué hizo David cuando pecó contra Dios? Trató de esconder esa falta. Buscó la forma para que Urías estuviese con su esposa y ocultar ese embarazo. Buscó la forma de darle solución al problema. Pero cuando nosotros conocemos de Dios, ¿sabe qué pasa? No vamos a poder ocultar nada. Cuando uno aquí, mi hermano, busca del Señor, ¿sabe qué va a pasar? Como dice la Escritura. Hermano, para Dios no hay nada encubierto. En la palabra en Job dice, Él descubre las profundidades de las tinieblas. Él va a sacar a luz tarde o temprano el pecado oculto. No vamos a poder ocultarlo, no vamos a poder luchar contra Dios. Él lo va a sacar. Va a ser descubierto el pecado. Lo mismo, ¿qué pasó con Eva? Al final, mi hermano, ¿qué empezó a pasar? Empezaron Adán, cuando ya se dio cuenta que había pecado, le empezó a echar la culpa a la mujer. Eva le empezó a echar la culpa ¿a quién? A la serpiente, al diablo. Cuando las cosas no eran así. Cuando la palabra de Dios dijo que la tentación no era por el diablo, era por quién? Por sus propios deseos, por sus propias concupiscencias, por sus malas decisiones. Y entonces ellos vivían
en un ambiente, mi hermano, de santidad. Cuando una pareja, mi hermano, vive sin maldad, sin pecado, ¿qué es lo que reina? O sea, sabemos que hay problemas, sabemos que de repente hay situaciones como los que hablemos, a lo mejor hay faltas por yerro, pero no pecados de muerte. ¿Qué hay? Hay confianza, hay amor, ¿qué más? Hay todo, mi hermano, hay absolutamente todo. Pero después de que Adán y Eva pecaron, después de que se comete esta falta, ¿qué vino? ¿Qué vino? ¿Qué vino Adán y Eva? Vino maldición, vino amargura, vino tristeza, vino dolor, vino inseguridad. Vino todo eso. ¿Puedes poner Proverbios 28:13, mi hermano? Vaya ahí, Proverbios 28:13. ¿Qué dice? El que encubre, ¿qué? Su pecado, ¿qué va a pasar con él? No prosperará. Pero ¿qué dice que qué? Más el que qué? Hay algo, y antes de seguir yo le quiero decir algo. Que el Señor lo libre a usted, mi hermano. Le digo con todo mi corazón, que Dios te libre de esto. Pero si llegara a pasar, mi hermano, que espero que no pase, ninguno de ustedes, no va a haber otra forma más que aferrarte a Dios. Y el proceso no es fácil. No es de un año, mi hermano. Es un tiempo. Y yo le digo, estas situaciones son difíciles. No te va a poder ayudar el ser humano. Y te lo digo con todo el corazón, acércate a los ministros. No por hacer de menos a los demás hermanos. No todos tienen la capacidad para poder llevar estas áreas. Si un día tú llegaras a ver alguna situación afuera, llévalo a los ministros, mi hermano. No se lo cuentes a los demás, no se lo cuentes a los pequeños, les vas a hacer daño. Para eso hay ministros, para eso Dios puso ministros en la iglesia. Ahora, cuando uno peca en estas áreas, ¿qué le pasó a David? Dice Jeremías, engañoso es el corazón y perverso más que todas las cosas. El corazón es tan engañoso que te va a hacer pensar que estás bien, pero no es así. Inmediatamente que se produce este pecado, inevitablemente va a entrar maldición a tu vida. Sea que conozcas de Dios o sea que no conozcas de Dios, la maldición va a entrar a tu vida, a tu familia. Y desafortunadamente van a pagar los inocentes. Van a pagar los inocentes, hermano. Vamos ahí, por favor, ahí mismo en Levítico. Capítulo 26, por favor.
Dice esto, 14. Léalo, por favor. Pero si no me oyeres, ni hicieres todos estos mis mandamientos, y si desdeñares mis decretos, y vuestra alma menospreciare mis estatutos, no ejecutando todos mis mandamientos e invalidando mi pacto, yo también haré con vosotros esto: enviaré sobre vosotros terror, extenuación y calentura, que consuman los ojos y atormenten el alma. Y sembraréis, ¿qué? En vano nuestra semilla, porque vuestros enemigos, ¿qué? La comerán. Pondré mi rostro contra vosotros y seréis heridos delante de vuestros enemigos, y los que aborrecen se enseñorearán de vosotros, y huiré sin que haya quien os persiga. Había temor, ¿verdad? Y si aún con estas cosas no me oyeres, yo volveré a castigarlos 7 veces más por vuestros pecados, y quebrantaré la soberbia de vuestro orgullo, y haré vuestro cielo como hierro y vuestra tierra como de bronce. Vuestra fuerza se consumirá en vano, porque vuestra tierra no dará su producto, y los árboles de la tierra no darán su fruto. Si anduvieres conmigo, escuche, dice, si anduvieres conmigo en oposición, el pecado es estar en oposición con Dios, y no me quisieres oír, yo añadiré sobre vosotros 7 veces más plagas según vuestros pecados. Enviaré también contra vosotros bestias fieras que os arrebaten vuestros hijos y destruyan vuestro ganado y los reduzcan, ¿qué dice? En número, y vuestros caminos sean desiertos. Y si con estas cosas no fueres corregidos, sino que anduvieres conmigo en oposición, yo también procederé en contra de vosotros y os heriré aún 7 veces por vuestros pecados. Traeré sobre vosotros espada vengadora, escuche esto, en vindicación del pacto. Ahí está hablando el Señor. Y si buscareis refugio en vuestras ciudades, yo enviaré pestilencia entre vosotros y seréis entregados en mano del enemigo. Ahora que entendí esta parte, cuando lamentablemente, como le vuelvo a decir, una vez consumado el pecado, la maldición entra a la vida y entra en todas las áreas, hermano. Va a entrar en la economía, va a entrar en la salud, y algo que decía aquí, el temor. Va a venir temor a tu vida. Temor. ¿Sabe por qué? Como hijos de Dios, escuche, como hijos de Dios, los que ya somos hijos de Dios, lo primero que se va a ir de tu vida es el Espíritu Santo. Cuando tú y yo creímos, recibimos al Espíritu Santo dentro y fuimos sellados por Él. Pero cuando peca, mi hermano, se rompe la relación con Dios. ¿Sabe qué? Lea ahí, vuelva a leer esa parte del versículo 19. Póngalo, mi hermano. ¿Qué dice el versículo 19? De ahí mismo del versículo capítulo 26. ¿Qué dice? A ver, que lo pongan y que lo lean todos, los que lo están viendo. Y quebrantaré la soberbia de vuestro orgullo, y haré vuestro cielo como hierro y vuestra tierra como de bronce. Otra vez. Y quebrantaré la soberbia de vuestro orgullo, y haré vuestro cielo como hierro y vuestra tierra como bronce. Literalmente, ¿qué era? Que Dios iba a cerrar los cielos para que no mandara su lluvia y que nada subiera. Iba a haber una resequedad, o sea, iba a haber una sequía.
Pero si tú lo aplicas a tu vida espiritual, una vez que se peca, mi hermano, vas a tratar de clamar y clamar y clamar y clamar y clamar, y tu oración no va a llegar. Vas a sentir como un nudo en la garganta que te estorba y no llega, y no llega, y no llega, y no llega. ¿Por qué? Porque los cielos se han convertido en hierro y tus paredes como de bronce. El pecado solamente, ¿sabe qué? Es un estorbo, porque estorba la comunión con Dios. ¿Y sabe qué? Ahora va a ser un tiempo donde vas a tener que pagar. Va a ser un tiempo donde a uno ahora vas a pagar el último cuadrante. A veces, mi hermano, cuando uno comete estos errores, pensamos que queremos tapar el sol con un dedo y no se puede. Es un daño tan fuerte, mi hermano. Es como provocar una herida que nunca cierra. Y va a estar ahí, mi hermano. Por eso es pecado de muerte, porque así como Adán y Eva rompieron esa relación con Dios y vino y reinó la muerte, así es el pecado de muerte. Se rompe la relación con Dios. Ya no hay autoridad. Ya no hay poder de Dios en tu vida. Solamente puedes vivir por la misericordia de Dios. No tienes ni siquiera poder, mi hermano, para echar fuera de un demonio. No tienes, porque los demonios se van a reír de tu vida. No tienes autoridad, no tienes nada. Estás a merced del diablo. En cualquier momento te puede matar. En cualquier momento. Es la pura misericordia, porque si no, como dice el libro de Lamentaciones, solamente por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos. ¿Y qué pasa, verdad? Cuando esto viene, cuando esto sale? No dentro del matrimonio se provoca esto. Tanto más la persona afectada, solamente amargura, vacío, inseguridad. No es lo que muchas veces se puede generar. ¿Sí o no? Es lo que se genera, mi hermano, cuando es un pecado de muerte. Ahora, tú y yo, por ejemplo, los que ya somos hijos de Dios, fuimos sellados por el Espíritu Santo. Pero ¿qué pasa si usted peca? Vamos al libro de los Hebreos. Capítulo 10. Hebreos capítulo 10, por favor. Vaya ahí. ¿Qué dice? El versículo 26 y 27. Hebreos capítulo 10, versículo 26 y 27. Porque si pecáremos, ¿cómo? Voluntariamente. Ahora, cuando yo estoy hablando pecar voluntariamente, es porque usted y yo lo decidí. Es diferente, mi hermano, cuando de repente tal vez alguien, más las mujeres son abusadas. Yo le pregunto, cuando una mujer es abusada, ¿pecó? No, mi hermano.
porque fue en contra de su voluntad, fue algo que no deseaba. Pero cuando se peca voluntariamente porque usted quiso, y muchas veces aun cuando falla uno, ¿sabe qué es lo primero que quiere pasar? Tanto el hombre o la mujer busca venganza. Eso es lo que pasa. Y lo que va a hacer no es porque lo desee muchas veces, es por el daño ocasionado. Es por lo que uno como hombre, como mujer genera. ¿O no es así? Es así, mi hermano. Pero dice, porque si pecaremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor, de fuego que ha de devorar, ¿quién? A los adversarios. El que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o 3 testigos muere irremisiblemente. Cuánto mayor castigo piensas que merece el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto con la cual fue santificado, y hiciere afrenta al Espíritu Santo, al Espíritu de gracia. Usted como hijo de Dios, cuando recibió a Jesús en su corazón, hermano, cuando llegó el momento del bautismo, cuando todos tuvimos un bautismo, cuando nos sumergimos en el agua, usted cuando hizo públicamente su confesión de fe, ahí fueron perdonados todos sus pecados. De ahí hasta el momento en que usted nació, ese retroceso, el Señor perdonó todos los pecados. Fuimos limpios, fue usted limpio de sus pecados. Pero después del bautismo, mi hermano, la sangre de Jesucristo ya no actúa. El sacrificio de Cristo ya no actúa 2 veces en la misma persona. Es una sola vez. Una sola vez. ¿Por qué? Por eso el bautismo ha sido instituido para arrepentimiento de los pecados. Después de ahí, mi hermano, dice la palabra de Dios en Apocalipsis que hay libros en los cielos donde están anotados nuestros nombres, pero también con todos nuestros pecados, desde el más pequeñito hasta el más grande. Y está otro libro, dice, está el libro de la vida, donde dice el libro del Apocalipsis, y el que no se halló inscrito fue lanzado al lago de fuego. Ahora, entiéndeme, hermano, ahora, si dice, si tú después de que has recibido el conocimiento de la verdad, pecas, ahora sí vas a sufrir, porque el que sufrió fue Jesucristo, el que llevó la vergüenza fue Jesús en aquella cruz del Calvario. Él llevó nuestras vergüenzas, Él fue vituperado, Él fue avergonzado, Él fue muerto por nuestros pecados. Pero si tú después de que conoces la verdad, ahora tú vas a llevar tu vergüenza. Ahora tú vas a sentir lo que se siente pecar. El Señor tomó nuestro lugar llevando nuestro pecado. Él llevó el pecado del mundo. Él sintió la vergüenza, no porque fuera pecado. Pero ahora, mi hermano, en el Salmo 51, David sentía una resequedad en sus huesos. Cada vez que buscaba del Señor y a donde iba decía: mi pecado está delante de mí. Iba a buscar del Señor y su pecado estaba, su conciencia lo acusaba. Es que está aquí mi pecado. ¿Por qué?
tenía que pagar ahora. Mira, decía el hermano, era un valiente y a veces hay que pecar para ser valientes. Es difícil, ¿verdad? Pero aunque David era un rey, porque vino la profecía, ¿no?, a su vida, y que era digno de muerte por lo que había hecho. Al final entendió que no se había dado cuenta de que ya Dios no estaba de su lado. Él entendió algo, que tenía que humillarse, que tenía que reconocer, que tenía que buscar a Dios con todo su corazón, con toda su alma, con todas sus fuerzas, hasta que Dios lo perdonara. Y él decía: Señor, no quites de mí tu Santo Espíritu. Te voy a decir algo, mi hermano, que Dios nunca quite su Espíritu de tu vida. Porque si un día es quitado el Espíritu Santo de tu vida, no hay propósito para que vivas. ¿Sabes por qué? Ya no había gozo. ¿Sabes cómo es una persona que ha pecado? Y una persona también que también es agredida por esta falta. No hay gozo en su corazón. Reina más la soledad, reina más la inseguridad. Una persona agredida es lo que hace. Hay más amargura en el corazón por el dolor ocasionado. No puedes salir de eso. ¿Te das cuenta? Es la gravedad de lo que uno hace. Pero ahora es una prueba para ambos. El deber de pedir perdón y de perdonar. No es fácil, pero el perdón trae libertad. El perdón trae libertad. Y no es fácil. Ahora entiende lo que David nos decía en este salmo. Él decía: mira, Señor, yo te puedo ofrecer tantos animales, tengo la posibilidad de darte todo, pero ¿sabes qué? Mire, si una persona afectada la puedes llevar a viajes, le puedes comprar todo lo material que haya, pero eso no esconde la amargura. Te puedes distraer con las cosas que más llamen tu atención en este mundo, pero eso no esconde el dolor. Eso no sacia el dolor. El vacío está. Por eso se llama pecado de muerte. Una persona, un amigo que yo tengo, bueno, compañero, no le puedo decir amigo, me contaba esta experiencia y me decía: mira, yo conocí una pareja, porque yo le hablaba de esta palabra. En un momento se bajó y mira, yo conocí una pareja. Y esta pareja, dice, era su esposa. Se metió con una mujer, se fue a un prostíbulo. Y este hombre, dice,
trajo una enfermedad. Y tuvo una unión con su esposa, dice, y la contagió. Él cuando sintió los síntomas fue y se curó, pero él muy cobarde no le dijo a su esposa. Y su esposa nunca supo qué tenía. Llegó un momento que su esposa ya era tan avanzada la enfermedad que ya no pudo hacer nada. Murió por ocultar su pecado. Pero eso no quedó ahí, dice. Esta persona se juntó con otra persona, dice, y lo contagió de SIDA. Y al final, la justicia de Dios llegó. Hay caminos, como dice la palabra, hay caminos que al hombre le parecen buenos, pero su final es camino de muerte. Hay decisiones que parecen que son buenas, pero al final son destructivas para nuestras vidas. Y dice la Escritura, sin santidad nadie verá a Dios. El daño tan fuerte que uno puede ocasionar, hermano, que uno se puede ocasionar a sí mismo. Pero aún así el Señor, lo que leíamos en el Levítico, ¿qué es lo que busca Dios? Que el ser humano se reivindique. Dijo el Señor, yo no quiero la muerte del pecador, yo quiero que el pecador se arrepienta y viva. Un día veía un ejemplo. Nuestra vida es como este papel. Cuando tu vida la tratas de llevar bien, mi hermano, delante del Señor, es así. Pero el pecado hace esto. El pecado deforma la vida. ¿Cómo lo vuelves a restablecer? A veces va a doler, pero ya no queda igual. Una persona que peca ya no queda igual. Qué importante, mi hermano, es guardar el corazón. Pero hay algo que yo creo, que Dios venda las heridas. Como dijo la Escritura, si confesares vuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Dios tiene el poder para restaurar familias. Dios tiene el poder para perdonar nuestros pecados. Aunque el proceso sea doloroso, Dios tiene el poder. Claro, si usted quiere. Pero si no lo quiere, el único destino que espera es muerte y condenación. Pero mientras hay vida, hay esperanza, mi hermano. Si se puede, si estás dispuesto a pasar el proceso. Yo no sé en esta tarde, pero si Jesús cargó con el pecado del mundo y Él llevó nuestras iniquidades, Él llevó nuestras rebeliones,
¿Usted cree que Él tiene poder para perdonar nuestros pecados? ¿Usted cree que Él tiene poder para restaurar vidas? Sí la tiene, mi hermano. Por eso decía David, mira, porque no quieres sacrificio que yo lo daría. Tú no quieres los holocaustos, tú no quieres ni todo el oro del mundo. Lo que tú quieres es un corazón contrito y humillado. David asesinó, David cometió adulterio, David mintió, David cometió más pecados todavía. Y al final, mi hermano, echó a un lado su posición, su estatus social. Y al final el Señor le dio la dicha de ser perdonado. Y no solamente eso, hermano. Sobre su generación nacería la promesa dada desde el principio. Sobre la generación de David nacería nuestro Señor Jesucristo. Dice el Salmo: bienaventurado el varón cuya transgresión ha sido perdonada. Entonces, mire, esta palabra vino como una advertencia para usted también. Que cuando se presenten estas situaciones, como dijo el proverbio, mejor perro vivo que león muerto. Cuando se te presenten estas insinuaciones de pecado, hermano, mejor huye. Termino con este versículo. Vamos a Proverbios. Capítulo 5. Versículo 15. Ya está ahí. Dice algo. ¿Ya está? Bebe el agua de tu misma cisterna y los raudales de tu propio pozo. Se derramarán las fuentes por las calles y tus corrientes de aguas por las plazas. Sean para ti solo y no para los extraños contigo. Sea bendito tu manantial. Alégrate con la mujer de tu juventud, como sierva amada y graciosa Gacela. Sus caricias se te satisfagan en todo tiempo, y en su amor recréate siempre. ¿Y por qué, hijo mío, andarás ciego con la mujer ajena y abrazarás el seno del extraño? Porque los caminos del hombre están ante los ojos de Jehová, y él considera todas sus veredas. ¿Qué dice la Escritura? A las parejas dice: bebe el agua de tu misma cisterna y alégrate con la mujer, con el varón que Dios te dio. ¿Así dice o no dice la Escritura? Alégrate con tu pareja, dice. La pareja es de dos, no es de tres personas. Con la mujer de tu juventud, con la mujer, con el hombre que Dios te dio desde tu juventud, con ella alégrate, con la que Dios te puso en tu camino. Recordemos que el Señor Jesucristo aún atendía estas partes. Enseñaba
acerca del matrimonio, ¿verdad? Que era algo que Dios había instituido desde un principio. Y mire, solo había dos cosas por la cual era roto ese pacto: por adulterio o por muerte. Era la única manera. Pero aún, mi hermano, aún el Señor enseñaba, si todavía había amor, aunque ya no era lo mismo, todavía podía haber restauración. ¿Entiende? ¿Lo entiende, mis hermanos? Que este mensaje sea lo que habla Salomón. Dice: sea bendito tu manantial. Sean para ti sola, para ti solo, no para los extraños contigo. No hay terceras personas. Eres tú, tu esposo. Eres tú con tu esposa. Póngase de pie en esta